Capítulo 3. Aprender a comunicarse. La dulzura de labios aumenta el saber. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 16, 21 al 23. Casi toda mujer recién casada regresa a casa de su luna de miel con un brillo en los ojos y sueños en el corazón a la espera de un interminable camino romántico en compañía de su amado. A mí me sucedió. Nuestra luna de miel fue corta, solo duró 2 días, porque debíamos trabajar el martes siguiente al fin de semana en que se realizó nuestra boda. Yo pensé, no importa, tenemos toda una vida por delante para estar juntos. En verdad parecía como si estuviéramos en un umbral de toda una vida de dicha, amor, emoción y pasión. No obstante, el primer día en que Jim volvió a trabajar y yo continué mi trabajo en la universidad, la vida real comenzó. Yo iba a pie hasta mi trabajo con un horario de 9 a 5, mientras Jim conducía durante 1 hora con muchos embotellamientos hasta la ciudad de Oklahoma para trabajar en una farmacia ubicada en un inmenso depósito. Él trabajaba hasta las 9 de la noche y llegaba a casa tras 1 hora más en el auto. Después de verlo entrar tambaleante y exhausto aquella primera noche, de todas formas pensé que disfrutaríamos nuestra primera cena y noche amorosa en nuestra primera casa, aunque vivíamos en un apartamento de una sola habitación. La escena se repitió a lo largo de toda nuestra primera semana, que se suponía arrobadora hasta que llegó el sábado, y Jim salió tambaleante por la puerta a las 4 de la mañana para viajar a la reunión mensual de la reserva del ejército durante el fin de semana. Al regresar a casa ya tarde el sábado en la noche, se acostó para poder levantarse temprano al día siguiente y retomar su viaje al trabajo por una semana más. Entonces nos dimos cuenta de la necesidad de hacer algunos ajustes. Toda pareja atraviesa momentos en que se estrella con la realidad y hace ajustes. Toda pareja debe aprender a comunicarse para que dichos cambios se realicen con calma. Toda pareja necesita hacer ajustes en la comunicación una y otra vez a medida que los asuntos en cuestión y los retos de la vida caminan no solo al pasar los días, sino en el transcurso de un solo día. Gracias a Dios que su palabra nos ofrece principios no solo para nuestro matrimonio, sino en el tema de la comunicación. La Biblia nos enseña como pareja la mejor manera de hablar y de escuchar en nuestra búsqueda de soluciones al sinnúmero de retos por delante, en medio de emociones diversas, decepciones y malos entendidos. Está atenta. La sección que presento a continuación es una salvavidas y salvamatrimonios. Como manzana de oro. En lenguaje poético, el escritor de Proverbios 25:11 describe esta imagen de la buena comunicación. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Querida esposa, deberías aspirar a semejante belleza en toda tu comunicación y muy esencial con la persona más importante y cercana a ti, que es tu esposo. A continuación presento algunas claves que Dios nos enseña para una comunicación grata. Tus palabras deben ser suaves. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Las palabras que elegimos afectan a quienes las escuchan. Un hablar duro y mordaz acarrea peleas y disputas, en tanto que las palabras suaves y amables traen paz. Esto es otra realidad. La lengua blanda quebranta los huesos. Proverbios 25:15. Dulces. La dulzura de labios aumenta el saber o la capacidad de influir.
Proverbios 16:21. ¿Quieres que presente atención a tus palabras? Entonces comprende que los labios convincentes promueven el saber y el conocimiento. Apropiadas. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 16:24. Las palabras amables y dulces tienen un efecto medicinal tanto en el cuerpo como en el alma. Pocas. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Entre más hables, más te arriesgas a pecar. Otra traducción bíblica resulta muy realista y gráfica. No hables tanto, cierra la boca, admítelo y para el torrente. Alguien lo puso en estos términos. A veces el mejor uso de la lengua es dejarla quieta. Lentas. Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. En una frase más corta que tu objetivo sea escuchar mucho, hablar poco y no enojarte. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nada bueno se desprende de la ira pecaminosa. ¿Quieres que tu conversación se asemeje a manzanas de oro con figuras de plata? ¿A una fruta de oro de 14 quilates en una canastilla de plata fina? ¿Invaluable, indescriptible, admirable, exquisita y deseable? Entonces, aprende a hablar con sabiduría de lo alto al comunicarte con tu esposo. Que tus palabras sean suaves, dulces, apropiadas y por todos los medios pocas. Como una gotera continua. ¿Qué ocurre si nuestra comunicación no se ajusta al mandato de Dios? ¿Qué sucede si no prestamos atención al consejo sabio de Dios respecto a nuestra conversación? Proverbios nos ofrece sus acostumbradas ilustraciones detalladas en los versículos siguientes. Gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios 19:13. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer recién sillosa en casa espaciosa. Proverbios 21:9. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Proverbios 27:15. No dudo que ya lo captaste. El mensaje es que una esposa quejumbrosa, malhumorada, regañona, camorrista y agria fastidia a su esposo del mismo modo que una gotera constante desespera y enloquece. De hecho, según lo declaran estos proverbios, no solo pueden fastidiar al esposo, sino alejarlo. Con el propósito de huir al imparable goteo de las palabras agrias y negativas de su esposa, un esposo preferirá vivir en el ático, en el patio, en la azotea o, por qué no, en el desierto. Estaría dispuesto a afrontar la intemperie, privarse de la seguridad y la comodidad de su casa y aún arriesgarse a enfrentar la amenaza de animales salvajes que permanecer un segundo más en presencia de una esposa contenciosa. Por esto te exhorto a examinar tus hábitos comunicativos. Pídele a Dios que te muestre si has caído dentro de la categoría contenciosa o si practicas la dulce conversación que caracteriza a una esposa conforme al corazón de Dios. ¿Te preocupas por ti o por tu esposo, por ayudarle, seguirle, respetarle y amarle? ¿Sabes escuchar o te la pasas gimoteando? ¿Tus palabras promueven una atmósfera de tranquilidad o parecen un torrente de destrucción? Efectuar una operación radical. Si te disgustan los resultados del examen de tus hábitos y temas de comunicación o el fruto que se desprende de los mismos, y creen que toda esposa falla en este aspecto, entonces algo debe cambiar.
debes realizar una operación radical en tu corazón y en tu lengua. No dudo que tu anhelo es expresarte como es propio de una esposa conforme al corazón de Dios, pronunciando palabras agradables a Dios y que te caractericen como una esposa sabia y empática. No dudo que anheles que tu conversación afecte la vida de tu esposo y edifique tu relación matrimonial. Así pues, para lograrlo, sugiero que te presentes delante de Dios en oración. Háblale de tus luchas, decepciones, quejas, amargura, temores y fracasos. Eso fue lo que hizo nuestra querida Ana. Ella era una mujer y una esposa conforme al corazón de Dios. Es un hecho que tenía un matrimonio muy conflictivo y una situación familiar difícil. Para empezar, la lista de desgracias estaba casada con un hombre que tenía 2 esposas. Y para completar, Ana no tenía hijos. En cambio, la otra esposa sí. Con todas las desgracias de Ana, no terminaban allí. A la afrenta se sumaron las ofensas, pues la otra esposa la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Cuál fue la solución de Ana? Al analizar la respuesta a esta pregunta, debemos notar que Ana es una de las pocas mujeres de la Biblia de quien no se menciona algo negativo, según concluimos a partir del texto bíblico. Ana no atacó a su esposo ni a la otra mujer. En vez de eso, ¿qué hizo? Ana, con amargura de alma, oró a Jehová. En su presencia derramó lágrimas de angustia y en silencio oró ante Dios, implorándole y haciéndole promesas respecto a su desdichada vida familiar. Tal vez enfrentas una situación intolerable y sin salida aparente en tu hogar. ¿Una que pone a prueba tu resistencia? Identifícala por su nombre y preséntala al Señor en oración. En su presencia puedes expresar todos tus sentimientos y temores. Puedes confesar la amargura de tu alma. Querida lectora, demos gracias a Dios, porque no tenemos su sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No temamos presentarle nuestros problemas al Señor en oración. Toma la determinación de arrancar de raíz lo malo al tiempo que derramas tu corazón delante de Dios y confiesas tus faltas en lo que respecta a tus hábitos comunicativos. Enseguida, pídele a Dios que te ayude a realizar una operación radical en tu forma de hablar. Pídele ayuda para arrancar de raíz los hábitos, las palabras, los gritos y cualquier emoción contraria a los principios de comunicación que además deshonren a Dios y te alejen de su voluntad para el uso de la lengua. Este principio de emprender una acción drástica se basa en una enseñanza de Jesús según la cual el transgresor de la ley de Dios debía cortarse la mano o sacarse el ojo que lo hiciera pecar. En Mateo 5:29-30. Como puedes ver, Jesús ordenaba una operación radical. Amada, como mujeres conforme al corazón de Dios, cuyo anhelo es ser esposas conforme a su corazón, debemos tratar de manera drástica nuestros hábitos pecaminosos al hablar. Son impropios, infructuosos y dañinos. No sirven a la voluntad y a los propósitos de Dios. Santiago 1:20. Por lo tanto, debemos despojarnos de ellos. En resumen, hay que cortarlos. Te ruego, pues, que te sometas a Dios. Pídele ayuda para ponerle freno a una lengua destructiva, desenfrenada, agresiva y vil. También otro proverbio dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina.
Proverbios 12:18. La comunicación con tu esposo y con todas las personas mejorará en un 100% cuando dejes de esgrimir la espada con palabras ásperas y ponzoñosas. Si quieres ser sabia, recuerda entonces, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Un camino seguro para alcanzar sabiduría y acabar con los malos hábitos es refrenar tus labios. Solo calla. Inténtalo durante un día. Será difícil, pero resultará el mejor día de tu vida y también de tu esposo. Será un día marcado por la sabiduría y uno de victoria gloriosa, de paz y autocontrol, al punto que desearás marcarlo en tu calendario. Vivirás ese día como una esposa conforme al corazón de Dios. Entrar en acción. En un capítulo anterior aprendimos que el compañerismo es uno de los privilegios y bendiciones del matrimonio. Salomón lo expresó con las palabras: mejores son dos que uno. Es indiscutible que como esposas podemos expresar nuestras inquietudes a nuestro esposo. Sin embargo, un hablar sabio semejante a una manzana de oro con figura de plata y una gran capacidad de persuasión con todo lo que necesitamos para decirlo como corresponde. Si fallamos en aplicar estos principios de la comunicación agradable, entonces debemos hacer un alto, quedarnos calladas, hacer una pausa de nuestros antiguos e infructuosos hábitos comunicativos, dar un giro, orar y examinar nuestro corazón, renovar la mente, tomar la determinación de obrar conforme al plan de Dios y luego actuar. Eso es lo que he tenido que hacer una y otra vez, lo recuerdo muy bien. Durante la época en que nuestras hijas eran preescolares, mi amado esposo tenía 4 empleos. Jim había renunciado a su trabajo de ventas farmacéuticas para responder a su llamado al ministerio y volver al estudio en teología. Lo positivo es que este hombre precioso no quiso que yo volviera al trabajo y dejara 2 niñas pequeñas en casa. En ese tiempo no solo deseaba que Jim pudiera pasar más tiempo con nuestras hijas, sino también conmigo. Al principio reaccioné ante la nueva situación de manera equivocada. Me quejé. Al ver que eso no funcionó, lloré. En vista de que eso no funcionó, grité. Y ya que eso tampoco funcionó, me enfurecí y resentí sirviéndome de toda clase de desaires. Me comporté como una niña malcriada. Dios tiene un plan mejor. Entonces empecé a crecer en mi conocimiento de la Biblia. Pronto comprendí mejor el papel de Jim como esposo cristiano. Por ejemplo, que uno de sus deberes era proveer para su familia. También comprendí más acerca de mis deberes como esposa cristiana. Uno de ellos era ayudar a Jim. Y además descubrí los métodos de comunicación divinos que resultan no solo los mejores, sino los más excelentes, y de los cuales hemos hablado en este capítulo. Sabía que el Espíritu redarguía mi corazón para efectuar un cambio. Quisiera darte a conocer lo que hice en mi esfuerzo por aprender a comunicarme como Dios quería. Aprendí a orar. Al primer indicio de frustración o de autocompasión, oraba. Callar. Siempre que mis emociones llegaban a un límite riesgoso, oraba de nuevo y enseguida hacía lo necesario para detenerlas quedándome callada. Esperar. Sabía que Jim estaba cansado y casi en el límite de su resistencia, y yo también. Por la gracia de Dios aprendí a esperar el momento oportuno para hablar. En nuestro caso, optamos por acordar una cita semanal
en un restaurante de comida rápida cercano y con un refresco en la mano, mientras una preciosa vecina cuidaba a Catherine y a Courtney. Anotar. En mis tiempos de espera, oraba fielmente mientras anotaba todo lo que desde mi perspectiva necesitábamos hablar Jim y yo. Esta lista incluía asuntos como tipo de disciplina que debíamos emplear con nuestras hijas, decisiones pendientes, asuntos financieros. El capítulo acerca de las finanzas ya se acerca. Acordar una cita. Si nuestra cita en aquel restaurante no funcionaba, me acercaba a Jim para programar otro momento en el cual pudiéramos hablar de asuntos apremiantes. Al hacerlo, Jim podía elegir el momento más conveniente para él. A partir de ese momento, ambos aguardábamos la hora exacta de nuestro encuentro. Escribir en detalle. En muchas ocasiones de intensa oración, escribía las palabras exactas que quería decir, como deseaba presentar mi caso y cualquier opción o solución posible. Aprendí esto de Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impios derrama malas cosas. Asumir la culpa. Esta es una forma de comunicarme con respecto a asuntos serios en un espíritu afable y apacible. Primera de Pedro 3:4. El principio que extraje de este consejo para las mujeres fue, y lo es aún, que la mansedumbre asume la culpa. Permíteme explicarlo. Con este lema en mente, le diría a mi esposo, no comprendo muy bien esto, o no entiendo cómo aquello podría funcionar, o me cuesta trabajo aceptar este cambio. ¿Podrías ayudarme o explicarme, por favor? Si no pensara así, diría sin tono algo que sonaría adverso y acusador como ¿por qué siempre? Tu idea es tonta. ¿O cómo es posible que tú no? ¿Notaste la diferencia? Podemos iniciar las frases con el pronombre yo o tú. Es nuestra elección y he descubierto que empezar con el pronombre yo, por ejemplo, yo tengo un problema para comprender esto, en vez de tu idea es tonta, permite que nuestra comunicación como pareja sea mucho más plácida. Ahora, ¿qué te parece aprender o comunicarte? Sobra decir que estos 7 principios, aunque hay muchos más, encaminaron mi vida y mi matrimonio hacia una mejor comunicación y me permitieron gozar de más bendiciones. Lo mismo sucederá contigo. Habla el corazón. Me fascina la música, las orquestas y los conciertos. Quizá por esto toqué el violín en la orquesta de la escuela secundaria. Me agrada pensar que hice mi parte y mi aporte positivo al conjunto y a la audiencia. Sin embargo, ¿qué pensaría si el primer día en que tuviera un violín en mis manos lo tomara, corriera al escenario, me sentara en una silla y empezara a tocar con los demás miembros de la orquesta? ¡Qué bullicio hubiera escuchado! Habrías tenido que soportar chillidos, chasquillos y zumbidos. Es obvio que aquello no sucedió. Sabemos muy bien lo que demanda participar de forma armoniosa en un conjunto, ya sea en una orquesta, un coro, una compañía de teatro, un equipo deportivo o un matrimonio. Exige aprender la técnica correspondiente y una práctica continua requiere tiempo. Si pudiera decirte una sola frase después de leer este importante capítulo sobre las habilidades esenciales de la comunicación con tu pareja, diría esto. No corras a hablar con tu esposo, llegando de improviso con cualquier ocurrencia apresurada o pronunciar palabras duras o imprudentes. Más bien, tómate el tiempo necesario para preparar tu corazón y tus palabras.
Pídele a Dios que te ayude a disciplinar tu mente y las palabras que salen de tu boca. Salmos 19:14. Que tu aspiración sea comunicarte con tu esposo, bendecirlo y fomentar la armonía. Procura hacer un excelente trabajo al expresar lo que hay en tu corazón de forma constructiva y con sabiduría de lo alto. Esfuérzate de todas las formas posibles para consagrar tiempo al aprendizaje y la aplicación de las normas divinas para la comunicación. Te sentirás complacida de haberlo hecho y te garantizo que tu esposo también. Detalles que transforman. Número 1. Sigue los principios de Dios para la buena comunicación. ¿Tus palabras son suaves, dulces, apropiadas, pocas y lentas? Empieza cada día trayendo a tu memoria la necesidad de desechar los hábitos comunicativos que no se conforman a las normas divinas y establecer en su lugar estos 5 elementos para una comunicación íntegra. Pídele a Dios que te guíe cada vez que te comunicas con tu esposo. Número 2. Identifica cualquier hábito comunicativo que deba desecharse. Lee el mensaje de Jesús acerca de una operación radical, escrito en Mateo 5:29-30. Al meditar en tu forma de hablar, identifica lo que debes desecharte y cuándo, sin importar lo que cueste. Recuerda que la obediencia tardía es desobediencia. Al tomar la decisión de cortarlo, ora fielmente. Anótalo en un par de papeles que pongas en tu casa para tenerlo presente y depende de la poderosa gracia de Dios para lograrlo. Aún recuerdo haber practicado este ejercicio y exorcismo con respecto a mis hábitos de gritar a mis hijas siendo pequeñas, después que el Señor me dio la convicción. Sabía que era perjudicial y destructivo, y sin embargo lo hacía, hasta que me convertí de la necesidad de una operación radical. Claro que hubo altibajos y que tomó mucho tiempo. No obstante, progresé día a día, decisión tras decisión, palabra por palabra. Dios me permitió crecer y cambiar hasta el punto de mejorar nuestra vida hogareña y bendecir a mi familia. De nuevo te pregunto, ¿qué debes desechar y cuándo? No importa lo que cueste. Número 3. Que tu objetivo sea animar a tu esposo. ¿Alguna vez has sufrido las punzadas de la lengua afilada de alguien? Proverbios 12:18. Y aún peor, ¿alguna vez has causado daños a otra persona con tus palabras, como hice yo al gritar a mis hijas? Tu objetivo como esposa conforme al corazón de Dios es ayudar, sanar y servir a tu esposo con tus palabras, no azotarlo ni destrozarlo. O bien tus palabras ásperas podrían semejarse a la estocada de una espada o irradiar aliento que sane, edifique, anime y dispense gracia a tu esposo. Efesios 4:29. Palabras. Una palabra impermitente puede evitar la contienda. Una palabra despiadada puede arruinar una vida. Una palabra atroz puede abatir y matar. Una palabra benigna puede allanar el camino. Una palabra gozosa puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede aminorar la carga. Una palabra amorosa puede bendecir y sanar. Número 4. No tardes en pedir perdón. Cuanto más pronto pidas perdón por un berrinche, una respuesta negativa, palabras hirientes o actitudes pecaminosas, mejor.
Esta es la mejor y más eficaz fórmula para sortear una situación que podría empeorar o generar algún conflicto en tu relación matrimonial y de ese modo triunfar en una vida agradable a Dios. He descubierto algunos pormenores acerca de este detalle. Uno de ellos es que un desacuerdo o discusión entre Jim y yo siempre destaca todo lo demás hasta que el asunto se arregla. Nada avanza y no hay energía disponible para avanzar. En vista de lo anterior, ambos hemos aprendido a pedir perdón sin tardar. También he aprendido que si de manera sistemática confieso mi pecado a Dios, es más fácil pedirle perdón a mi esposo, porque ya he cultivado con él el hábito de decir lo siento. Número 5. Di lo que quieres decir, pero dilo con bondad. Me gusta este consejo que leí en un libro que compré en un aeropuerto. Punto. Número 6. Busca agradar a Dios con tus palabras. El rey David del Antiguo Testamento oró: sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Jehová. Salmo 19:14. Dios es la primera persona a quien debes agradar con tus palabras, y ese es el anhelo de toda mujer conforme al corazón de Dios.